Creo que este texto que vamos a leer del 12 al 21 del capítulo 5, creo que habla de lo siguiente. Creo que para comprender este texto tenemos que entender la palabra por tanto, que es cómo comienza. Creo que también tenemos que entender el pecado original que está en este texto. Después vamos a ver la expresión original y otras expresiones para comprenderlo mejor. Creo que también en este texto están las similitudes de Adán y Cristo, pero por la vía de la antítesis, o sea, en una analogía de lo opuesto. O sea, Adán se parece a Cristo en lo opuesto de los resultados. Y también creo que en este texto está la diferencia abismal que hay entre Cristo y Adán. Y por último, creo que también está en este texto el por qué, un intento más que hace el apóstol de explicar por qué se introdujo la ley en este mundo. Les va a decir a los judíos que nunca entendieron por qué Dios introdujo la ley. Repasamos rápido, explicamos el por tanto, explicamos el pecado original, explicamos las similitudes en una analogía de opuesto entre Adán y Cristo, la diferencia que tienen abismal entre Cristo y Adán, y un intento más de parte del apóstol de explicar por qué se introdujo la ley. Son esos 5 puntos. Vamos a ver un videito antes de comenzar. La serpiente gigante de múltiples cabezas es un monstruo, hijo de Tifón, conocido como el padre de todos los monstruos, y Equidna. La bestia tenía su guarida en el pantano del Lerno, y por lo tanto se le conoce como la Hidra del Lerno. La criatura descomunal tiene un cuerpo de dragón y de 3 a 9 cabezas, dependiendo de la fuente que lo reporte. La Hidra era considerada un enemigo virtualmente invencible para cualquier héroe. Como era un monstruo enorme, su poder físico era inmenso. Sus ataques con las garras eran devastadores. Podía cortar grandes árboles por la mitad sin mucho esfuerzo. Al atacar usando sus poderosas mandíbulas, era casi imposible esquivar los ataques, pues debido a las varias cabezas, podían venir desde cualquier dirección e incluso podía hacer ataques simultáneos y coordinados. La Hidra además tenía como arma un aliento tóxico que podía matar a cualquier guerrero en segundos. Con todo eso, la bestia también tiene una habilidad secreta. En el improbable caso de que un guerrero experto pudiera decapitar una de sus cabezas, 2 crecerán en su lugar. Cuantas más cabezas le cortan, más fuerte se vuelve. Y aún más, el guerrero estaba en peligro de ser envenenado por la sangre venenosa que brotaba de sus heridas. Pero el reinado del terror de la Hidra llegó a su final cuando se encontró con el más grande de todos los héroes. Su nombre era Hércules, que con la ayuda de su sobrino Iolao logró derrotar a la bestia. Mientras Hércules le cortaba las cabezas, su sobrino cauterizaba la herida con una antorcha. Esto hizo imposible que otras cabezas nacieran. La Hidra tenía una cabeza que era inmortal, pero el semidios la cortó y la enterró en una gran roca. El gran Hércules derrotó a Hidra, y este es sin duda uno de sus logros más famosos. Bien, les traje este mito de los griegos para poder reflejar lo que es el pecado original, que me gustaría que lo podamos ver. Pero antes, déjeme aclarar el por tanto. El por tanto viene a raíz, podríamos decir, podría arrancar del capítulo 1 y hacer todo un repaso, pero creo que ese por tanto viene a raíz del capítulo 5. Porque ¿qué dijo el capítulo 5? El capítulo 5 arrancó diciendo: justificado por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. O sea, el capítulo 5 estableció a una persona
quien nos dio el beneficio de estar justificado por medio de la fe ante Dios. También capítulo 5 dijo que tenemos una entrada a la gracia firme, gloriándonos en las tribulaciones. Los problemas ya dejaron de ser algo negativo, teniendo una esperanza que no avergüenza, porque Cristo murió por nosotros cuando éramos débiles e impíos, no antes. Dios mostró su amor por sus escogidos cuando Cristo murió por ellos. Si la muerte de Cristo trajo tamaño resultado, dice el capítulo 5 inicial, ¿cuánto más traerá su vida? Estos escogidos se gloriarán en Dios por el Señor Jesucristo, por quien recibieron la reconciliación. Entonces, por tanto, viene a hacer un resumen de lo que viene diciendo. Y lo que viene diciendo es que hubo un hombre que nos trajo la reconciliación con Dios. Eso es lo que viene diciendo. Y a raíz de esto hay que contestar una pregunta. Y el apóstol va a querer contestar una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo es posible que lo realizado por un hombre en cierto momento de la historia haya tenido un efecto tan absoluto sobre la humanidad? Esta es la pregunta que el apóstol se pone para contestar. ¿Cómo es posible que lo realizado por un hombre en cierto momento de la historia haya tenido un efecto tan absoluto sobre la humanidad? ¿Nunca escuchó que alguien cuando usted le predica le diga, ¿qué es eso? ¿Cómo puede ser que un judío, si yo soy argentino, qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver que alguien haya muerto en una cruz hace 2000 y pico de años? No le pueden encontrar la relación. Bueno, como ya el apóstol Pablo lo presentó a Jesucristo como la persona que nos dio la reconciliación con Dios, por si esa pregunta de seguro tiene que salir, se propone contestar. Y va a arrancar diciendo, le leo lo que dice San Agustín. Agustín dice, si el apóstol hubiera querido referirse a aquel pecado que entró en este mundo, no por herencia, sino porque lo imitó de alguien, habría mencionado como iniciador no a Adán, sino al propio diablo. Pero aquí el apóstol nos dice por un hombre, pues todos los pecados actuales entran y entraron en el mundo por el diablo. Pero el pecado original, en cambio, entró por un hombre. ¿Qué quiere decir? El pecado al mundo en que vivimos entró por Adán. Fue Adán quien le abrió la puerta de par en par al pecado. Es Adán la persona que permitió que el pecado entrase. Adán fue nuestro representante que le abrió la puerta a Satanás. Y esto lo vamos a ir viendo. ¿Cómo es este tema del pecado original? ¿Cómo afectó? ¿En qué? ¿Por qué es responsable? ¿Cuál es la diferencia? Yo he escuchado muchísimas veces, hasta mi corazón decirlo, pero ¿yo qué tengo que ver con lo que hizo Adán? ¿Yo por qué tengo que pagar los platos rotos que rompió Adán? ¿Yo qué tengo que ver? Todas estas preguntas deberían estar contestadas en el día de hoy. Por eso Esteban siempre que arranca dicen, hay preguntas. A mí me cuesta creer que estemos tocando Romano y no haya preguntas, pero dejémoslo pasar. Le leo lo que dice Crisóstomo de Antioquía, también del mismo siglo contemporáneo de Agustín. Dice, es del todo evidente que el pecado que lo ha contaminado todo no es el que proviene de la transgresión de la ley, sino el que proviene de la desobediencia de Adán. No son los pecados que se empezaron a cometer después que se promulgó la ley con Moisés, sino que lo que contaminó todo y destruyó todo fue la desobediencia de Adán. ¿Es claro? Bien. Fíjense en que el texto que vamos a leer, vamos a ir leyendo
Vamos a leer del 12 al 14. Creo que esto si lo quiero dividir bien, para que ustedes vean los temas separados, podría decir que del versículo 12 al 14 va a hablar del pecado original y del reino de Adán y su reino de muerte. Del versículo 15 hasta el versículo 19 va a hablar del reinado nuevo y del reinado poderoso de Jesucristo, y haciendo un paralelo bien fuerte de las diferencias con el reino de la muerte. El reino de la vida con el reino de la muerte. Y del versículo 20 al 21, el apóstol Pablo va a hacer su esfuerzo una vez más por explicarnos por qué Dios trajo la ley al mundo. Amén. Bien. El pecado entró al mundo, dice nuestro texto. Leemos del 12 al 14. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. El que va a venir es Cristo. Adán es figura. Bien, quedémonos ahí. Vamos a tratar de entender estos 3 versículos. Vamos a ver si Dios me permite poder explicarlos. Hermanos míos, debemos entender que el pecado... Quiero dar algunas definiciones para que a medida que yo vaya hablando, usted me vaya entendiendo. Cuando me refiero a pecado original, no me refiero a los pecados nuestros. Me voy a referir siempre al pecado que cometió Adán, de comer un fruto que Dios le dijo que no debía comer. Ese es un pecado original. Ese es el primer pecado. Cuando me refiero a los pecados nuestros o los sucesivos que fue cometiendo Adán, porque ese fue el primero que cometió Adán. Después todos sabemos, se escondió, echó la culpa, hizo un montón de cosas más, ¿está bien? Bueno, después en adelante le vamos a llamar, son términos técnicos, pero son importantes porque estos términos técnicos resumen toda una explicación que yo debería hacer. Entonces, esto que estoy explicando después ya no lo tengo que explicar más. ¿Se entiende? Los pecados, no el original, que tenía un mandamiento de no comer un fruto. Ese mandamiento fue dado a Adán. Bien, los pecados nuestros se podrían llamar pecados actuales. O podríamos también llamarles pecados propios, pertenecientes a nosotros. Bien, dicho esto, tengo que decirle que el texto, ¿quedó claro? Pecado original, el pecado que cometió Adán a la hora de comer un fruto que Dios le había prohibido. Ese es el pecado original. Todos los demás son pecados actuales o pecados propios. Bien. Nuestro texto que hemos leído dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Fíjense en que el texto dice que este pecado entró en el mundo. El pecado original entró en el mundo, no estaba en el mundo. Y esto a mí me tiene que hacer recordar que Dios dijo que cuando hizo todas las cosas eran muy buenas en gran manera. No había nada de esto. Este pecado vino de afuera, entró en el mundo y entró por un hombre. Bien, ningún pecado actual, cuando me refiero al pecado actual es los propios, los nuestros, lo que cometió Adán después de este, entra en el mundo. Antes bien, el pecado de todo hombre pesa sobre su cabeza. Como dice el profeta Ezequiel dice 18:20, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Qué está diciendo Ezequiel?
que cada uno es responsable de sus pecados, que no se trasladan. Si bien después vamos a ver que hay algunos pecados que conllevan a contaminar a otros o afectar a otros o complicar a otros cuando el accionar fue de una persona. Eso también vamos a ir viendo algunos ejemplos. De modo que el pecado propio, cuando digo pecado propio, me estoy refiriendo a los que cometemos cada uno de nosotros, no entra en el mundo, sino que permanece con la persona que lo comete. ¿Qué dijo Cristo? ¿De dónde venían los pecados nuestros? Del corazón. Entonces los pecados propios o pecados actuales se está refiriendo a la práctica de cada uno de nosotros, pero no viene de afuera. El pecado original vino de afuera. Lo que Dios creó estaba perfecto. El pecado vino de afuera. Pablo usa el término pecado. En ningún momento dice los pecados. Por tanto, como el pecado singular entró en el mundo por un hombre y quien lo hizo entrar es un hombre. Y usted me dice, no, pero estaba Eva también. No, después vamos a ver, despacio. Dice que esto entró por un hombre. Bueno, ya aclaramos el por tanto, ya aclaramos que este pecado original vino de afuera, entró en el mundo y que ahora vamos a ver quién le abrió la puerta, por un hombre. Ahora, usted tiene que entender que es un atributo de Dios. Dios es soberano, es rey, es señor. Y Él hace cosas y no tiene por qué consultarnos ni a ti ni a mí. ¿Está claro? Bien. El tema es que cuando Dios puso a Adán, cuando lo creó y lo puso en su huerto, lo puso como un representante legal o federal. Adán es el representante legal o federal de todos los seres humanos. Génesis 2:15 y 18 encontramos el contrato de Dios con Adán. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Vieron? El mandamiento, el contrato, el pacto con Adán fue antes de que le hiciera la esposa. ¿Vieron el contrato? ¿Vieron el pacto con Adán? Es con Adán. No dijo voy a hacer primero la muchacha y después le hablo a los dos. No. ¿Quieren tildar al Señor de machirulo? Háganlo, no hay ningún problema. El texto es claro, el contrato es con Adán. Adán es por ende una analogía frente a Jesucristo. ¿En qué? Únicamente en su relación al principio común de lo hecho por un solo hombre. Vamos a ver que lo que hizo Adán va a afectar a toda la descendencia hasta el día de hoy. Y lo que Cristo hizo en la cruz, es lo que quiere explicar el apóstol, va a afectar a todos los que creen en él. Este es el mensaje de Romanos 5, del 12 al 21. Si puedes entender esto y todo lo demás que voy a decir, no lo entendiste, no pasa nada. Pero necesito que entiendas. Si puedes entender esto, yo me voy feliz. Así como Adán traspasó su naturaleza física a toda su posteridad, también les hizo un traspaso de su naturaleza espiritual, que de allí en adelante se caracterizó y fue dominada por el pecado. O sea, después de quebrantar el pacto, Adán hizo que toda su descendencia le transfirió una vida marchitándose y muriéndose y le traspasó una naturaleza espiritual muerta. Esto es lo que sucedió, porque Dios no puede mentir. Dios dijo que el día que comieres, morirás.
Mira, si no se murió físicamente, murió. Si no, Dios mintió. No, estaba muerto, pero espiritualmente. Y Adán va a pasar a todos sus descendientes como cabeza legal y federal puesto por Dios en representación de toda la raza. Es más, ¿quieres ver una prueba? No te va a gustar. Los que recién nacen pueden morir, ¿o no? No a causa de haber cometido pecado, sino porque tienen una naturaleza de pecado cuya consecuencia última es la muerte. Por eso los niños también mueren. A los niños no mueren porque pecaron, mueren porque tienen una naturaleza de pecado cuya consecuencia es la muerte. Fíjese el versículo que hemos leído, el 12. Trate de ver. Es como una montaña que va derrapando, no para. Presta atención. El pecado entró al mundo por un hombre. Por ese pecado entró la muerte. La muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Porque todos pecaron. Es un derroteo total. No hay manera que se levanten. Y esto podríamos hacer un silogismo, como hicimos la otra vez, también sencillo y fácil. Si la primera afirmación que voy a decir es verdadera, es que todo donde hay pecado hay muerte. Y si mueren, esa es la primera primicia, si donde hay pecado mueren. Y la segunda premisa es que están muriendo, ¿qué es lo que hay? Hay pecado. Eso es lo que va a explicar el apóstol también. Presta atención a lo que dije. Igual lo voy a aclarar. Ahora, cuando decimos federal, que Adán es un representante federal, es decir que Dios hizo un pacto con Adán. Y encontré un ejemplo que vale la pena. Perdone mi expresión, toda la escritura vale la pena, pero para lo que vengo hablando. Y encontré David y Goliat. Primera de Samuel 17, del 8 al 10, vamos a tratar de ver este pacto para que lo podamos graficar qué pasó con Adán y por qué lo que hizo Adán cayó para toda la descendencia. Dice Primera de Samuel 17, del 8 al 10, y se paró y dio voces, este es Goliat, a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteos y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestro siervo y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. ¿Vieron? En esta batalla, este filisteo estaba haciendo un pacto en representación de ambas naciones. Si Saúl aceptaba, ambas naciones se comprometían que el que ganaba en una pelea mano a mano, no todo el ejército, dos paladines, dos luchadores, el que ganaba hacía totalmente siervo a todos ellos. Y no podía decir: no, fue Goliat, ese fue Goliat, que le gustaba hablar por demás. No, eran esclavos. Y si ganaba Goliat, el pueblo de Israel iba a ser esclavo. Y este es el pacto que Goliat estaba hablando. ¿Vieron? Muy bien. Déjeme que les cite lo que dice MacArthur. MacArthur dice: presta atención a la reflexión sobre lo que venimos hablando. Otros contienden que no es justo nacer siendo culpables del pecado de Adán. Nosotros nunca pedimos nacer. Argumentan:
Al igual que nuestros padres o sus padres y sus abuelos antes de ellos, nosotros no pedimos nacer. Yo no pedí ser representante. Pero tampoco fue justo, dice MacArthur, que el Hijo de Dios, absolutamente libre de pecado, sufriera el castigo del pecador a favor de toda la humanidad. Si Dios se limitara, dice MacArthur, a hacer lo que es justo, Adán y Eva habrían sido destruidos inmediatamente por su desobediencia y ese habría sido el final de la raza humana. Es únicamente debido a que Dios es perdonador y lleno de gracia, no solamente es justo, que los hombres pueden ser salvos. Hermanos, puede que no te guste como representante Adán. Te hago una pregunta. ¿Vos hubieras encontrado un mejor representante? Dice la Biblia que no había nada más perfecto. Lo dice Dios. ¿Vos hubieras sido un mejor candidato para representarnos? ¿Vos hubieras aguantado el embate de Satanás? Yo creo que Adán era el mejor candidato. No sé qué piensan ustedes. Era todo bueno y en gran manera. Dice que en nuestro texto 12, por el pecado entró la muerte. Porque es un hecho innegable que la muerte del mundo, es decir, la muerte de todos los hombres, no vino por el pecado personal de cada ser humano, no vino. Ya que mueren también aquellos que no han pecado. Como se diría, como vamos a ver más adelante, por consiguiente, si la muerte viene por el pecado, y si de no haber pecado tampoco existía la muerte, el pecado está en todos los lados. ¿Qué quiero decir? Este texto nos dice, por el pecado entró la muerte. Y sabemos que la ley va a venir con Moisés. Después de un tiempo muy largo va a venir la ley. Pero hago una pregunta, ¿no morían? Sí, morían. Este texto es claro. La muerte pasó a todos los hombres. Entonces la ley... Ahora hago otra pregunta. Después de la ley, ¿la gente dejó de morir? Siguen muriendo. Entonces la ley no puede ser el freno a la muerte, ni la solución al problema del pecado. Ya voy tirando algunos datos para el final. La muerte, dice nuestro texto, pasó a todos los hombres. Esto es lo que el apóstol nos quiere mostrar, lo que heredamos todo. Es la prueba que el pecado original de Adán fue traspasado a toda la descendencia humana. A todas, a todos, a todos. ¿Por qué? Porque todos morimos. Es bueno que usted entienda que acá está haciendo algo tremendo el apóstol. Está diciendo, no sé de qué manera, esta parte, no sé si usted la va a entender porque yo tampoco la entiendo, pero la creo. Está diciendo que de alguna manera, usted y yo mordimos ese fruto. No sé si lo puede ver. Por cuanto todos pecaron. El apóstol está diciendo que de alguna manera, en Adán, todos mordimos ese fruto. Que, mire, hermano, que yo lo tengo que creer. La palabra me lo grafica. Porque a usted no le gusta el representante Adán y no quiere verse mordiendo el fruto. Ahora, cuando yo ahora empiezo a hablar de Cristo, que hizo todo por usted, va a decir, me encanta que Cristo haya hecho todo. Este es el paralelo que estamos viendo. Bien, es verdad también que por el pecado personal de un hombre, o el pecado propio, entra la muerte. Sin embargo, solo alcanza al que cometió el pecado, como nos dice Deuteronomio 24:16. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Entonces este pecado que el apóstol dice no puede referirse a los pecados propios o actuales, sino a que Adán, nuestro representante federal, puesto por Dios, nosotros hemos pecado en él. ¿Se puede entender esto? De alguna manera todos pecamos en Adán. De alguna manera todos rompimos la regla.
De alguna manera somos todos culpables, igual que nuestro primer padre. Y eso es lo que el apóstol Pablo va a seguir profundizándolo. Y espero que lo entiendas, porque es muy bueno entenderlo. Dice en nuestro último pedazo del versículo 12, por cuanto todos pecaron. Está claro que no hay ningún pecado propio por quien hayan pecado todos. El pecado propio lo comete cada cual con su propio actuar pecaminoso. Es verdad que hay algunas consecuencias de nuestro pecado propio que afecta a otro, pero afecta más en lo físico, pero no en lo espiritual. No en lo espiritual. ¿Qué sé yo? Yo puedo malgastar el dinero en mi casa y dejarlo a todo en la ruina, pero no afecto su corazón. Por ahí lloran, pierdo credibilidad con ellos, les da vergüenza, pero si son cristianos no lo afecto, no afecto en nada. Pero el pecado original afectó en la vergüenza física y en la vergüenza espiritual. Recuerda que nuestros primeros padres, de verse hermosos y lindos en lo físico, terminaron escondiéndose porque estaban desnudos, pero a su vez estaban muertos espiritualmente. Ya Dios no le producía el deleite y el gozo que les producía antes. Ahora les producía terror y vergüenza y ocultamiento y mentiras. Pecamos en Adán. Nuestro representante nos llevó a la ruina. Y estamos legítimamente malditos, condenados a los mismos resultados que nuestro representante. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol. Adán entró el pecado, Adán le abrió la puerta, por ese pecado entró la muerte pasó a todos. ¿Por qué? Porque todos en Adán pecamos. Todos. El pecado original es no solo una consecuencia de una cualidad en la voluntad, no es algo que tenemos pequeño. Por eso traje el video de Hidra, el monstruo de muchas cabezas del pantano del Lerno. Traje ese monstruo para mostrarle que así es el pecado original. Un monstruo enorme, que hagan lo que hagas, le quieras cortar una cabeza, se va a seguir reproduciendo. No se puede, es muy grande, es muy fuerte, es un paladín. Ni mucho menos es una mera ausencia de luz en el entendimiento o de la fuerza en la memoria, sino que es la ausencia absoluta de toda rectitud y potencia de todas las facultades, tanto del cuerpo como del alma, y del hombre entero, interior y exterior, y además que está inclinado a lo malo, le repugna lo bueno, tiene aversión a la luz, detesta la luz, y por otra parte ama el pecado, ama el error, ama las tinieblas y tiene una tendencia de huir y aborrecer las obras que son buenas y corre hacia lo malo, como está escrito en el Salmo 14:3. Todos se desviaron, a una se han corrompidos. Hermano, el apóstol Pablo viene haciendo un tremendo esfuerzo por medio del Espíritu Santo para mostrarnos cuán caído estamos. Nos encanta decir que fuimos trasladados del reino de las tinieblas a tu luz admirable, pero no comprendemos las verdaderas tinieblas en las que el Señor entró para sacarnos. El pecado original es pues aquella hidra que hemos visto, el monstruo por demás pertinaz con el cual luchamos en un pantano que nos es difícil pisar firme. Esto es simil a nuestra vida hasta nuestra muerte. Esto es lo que vive cada hombre.
Pero cuando yo quise destruir el argumento que tenemos, que la fe es nuestra, que tenemos en nuestro corazón algo bueno, siempre busqué a Dios. Mentira, mentira, no te creas una mentira. La Biblia dice no hay quien busque a Dios. Cree eso. No creas que vos lo buscabas. No te apoyes en tus sentimientos, apóyate en lo que Dios dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Tus argumentos son mentiras, la palabra de Dios es verdad. Y Él dice que en Adán todos pecamos, en su accionar todos pecamos. Versículo 13. ¿Pensaba que ya había terminado? Recién empecé. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Primer punto, quiero aclarar esto por si se está ocurriendo la idea de que alguien no pecó. Necesito decirte que el apóstol Pablo ya fue categórico en decir que todos pecamos y están todos destituidos de la gloria de Dios. Entonces este texto no puede estar diciendo que hay gente que no peca. Aparte te hago una pregunta. ¿Conoces a alguien que no haya muerto? Porque es la única prueba de que no haya pecado. Entonces si están todos en las tumbas es porque pecaron. Ok, creo que entendiste. Ni se te ocurra pensar que este texto está diciendo que hay alguien que no pecó. No, no está diciendo eso. Y lo vamos a ver. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Es claro el texto. Había pecado. Lo único que no existía, algo que lo señalara como pecado. Algo que dijera que es pecado. Pero ya estaba. Por eso morían. Bien, es verdad, aún antes de Moisés, el pecado propio o actual, los que comete cada persona, existía y era imputado como tal, e incluso era penado por la ley de los hombres. ¿Te acuerdas del egipcio que Abraham le mintió diciendo que Sara es su hermana? Después Dios lo reprendió y le dijo, ¿por qué hiciste eso? Parece que no había ley todavía, pero ellos sabían que meterse con la mujer del fulano no era bueno. No era bueno. Entonces, algunas ideas tenían, pero no había una ley que decía, no cometerás adulterio. Bien. E incluso eran penados por sus mismas leyes. El pecado original, en cambio, era desconocido hasta que Moisés lo manifestó. Ustedes sepan que ustedes cada vez que leen Génesis, ya había vivido un montón de gente y aún así murieron, pero nunca se enteraron que Génesis 3 decía que Dios había puesto un mandamiento. ¿Se entiende? Nunca se enteraron. Hasta la ley, el pecado no fue imputado. Es decir, lo que está diciendo este texto, no fue imputado ni se lo conocía verdaderamente hasta que vino la ley. La gente cometía pecado, veía que su conciencia lo acusaba, que su corazón lo reprendía. Había algo que le mostraba que estaba mal, pero no había una ley que lo imputara. Pero no significa que no era pecado, por eso morían. La muerte es la confirmación de que pecamos. Bien. El pecado, no en cuanto a su existencia en el mundo, sino en cuanto a su conocimiento. Entonces la ley, después vamos a verlo, tiro otro dato para el final. La ley lo que va a venir a traer es un mayor conocimiento del pecado. Eso va a ser la ley. Va a denunciar lo que es pecado. Cuando antes pecaban sin saberlo, pero pecaban, por eso morían. Dice el apóstol, y es lo que más nos confunde en esto, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Bien, ¿qué está diciendo?
que hasta la ley había pecado en el mundo, es decir, simplemente estaba allí, como algo que existía, pero por medio de la ley se agregó otro factor más a esta mera existencia y permanencia. Ahora el pecado fue además conocido como tal. Eso hizo la ley, lo iluminó, lo denunció, se apareció en un artículo, no matarás. Siempre supieron que matar era malo. Su conciencia y su corazón lo reprendía siempre. Pero vino el mandamiento y lo iluminó. Y después vamos a ver por qué es más grave después que el mandamiento ilumina. ¿Sabe qué me pasó una vez? Yo pasé el semáforo en rojo. Siempre pasaba el semáforo en rojo. No es que lo pasaba en rojo. Doblaba en una esquina. Me ponía verde y yo doblaba en una esquina. Y yo desconocía que no podía doblar de esa manera. Y justo me paró un policía. Y agarra el policía, me dice, me para, me dice, no podés doblar a tu izquierda en un semáforo. Hermano, no estoy mintiendo, no lo sabía. Y me dijo, ¿cómo te dieron el registro? Primer punto. Le digo, no sé, me lo dieron, le digo. Bien, ¿qué pasa si después de ese hecho yo sigo doblando? Bueno, ¿pudieron ver la imagen de la ley? No solucionó el pecado, al contrario, no me frenó. Nada. Lo que hizo es darme mayor conocimiento de mi pecado. Siempre que doblé en ese semáforo pecaba, pero cuando vino el policía y me iluminó en conocimiento, me hizo doblemente pecador. ¿Se entiende? Pecaba porque soy pecador. Y ahora sé que es pecado y lo sigo haciendo. Bien, no sé si el ejemplo valía, pero me parecía que podía. De este modo, el entendimiento no es el pecado que haya existido hasta la ley y luego haya dejado de existir, sino que el pecado adquirió una notoriedad que antes no tenía, antes no estaba, ahora sí. Y este entendimiento lo apoyan con suficiente claridad la palabra del apóstol que dijo, pero el pecado no era imputado por cuanto no había ley, o dicho de otra forma, por medio de la ley, hasta la cual existió el pecado no fue quitado, sino que fue imputado. O sea, la ley no vino a hacer que apareciera el pecado, la ley vino a imputarlo al pecado, pero el pecado siempre existió. Por eso es que la gente moría. Donde no hay pecado, no hay muerte. Si hay muerte, hay pecado. Son las primicias que ya vimos. Versículo 14. Ese es un versículo bastante difícil, el 13. 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Bien. Reinó la muerte hasta Moisés. ¿Qué está diciendo? Hasta Moisés no se conocía el porqué, el verdadero motivo de la muerte. ¿Se entiende lo que está diciendo? Ellos veían que la gente moría. Su conciencia lo acusaba, su corazón también lo acusaba. La ley de Dios estaba escrita en sus corazones, pero no entendían muy bien por qué la gente muere. Pero cuando vino la ley, se enteraron por qué morían. Dijeron, ¡ah! Mirá, porque quebrantábamos los mandamientos de Dios. ¿Se entiende? Los iluminó. Pero también este texto dice que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Esto es, su pecado no fue una imitación. A ver, no es que nosotros después fuimos y comemos frutos prohibidos. No es una repetición de la transgresión de Adán. Antes bien, todos cuantos cometen pecado lo hacen con su propio pecado, con su pecado propio, con su pecado actual. ¿Cómo puede ser que todos pecaron y sin embargo algunos no pecaron? Porque acá dice el texto que aún los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. ¿Qué significa? Bien, esto es posible únicamente si lo entendemos así. Todos los pecados en la persona de Adán y en el pecado de Adán, todos los pecados en la persona de Adán
Y en el pecado de Adán, pero no todos pecaron a la manera del pecado de Adán, o mejor dicho, de cómo pecó Adán. Nosotros no pecamos por comer un fruto, pero pecamos. Y está la evidencia, es nuestra muerte. Alguien que no peca no tiene por qué morir, porque es un mandamiento de Dios. Toda alma que pecare, esa morirá. Déjenme explicar la diferencia de pecado y transgresión, porque están en el texto. El pecado es un estado de culpabilidad y es algo permanente. El pecado es un estado de culpabilidad y es algo permanente. Esto es lo que ha heredado todo ser humano que nace sobre la tierra. Un estado de culpabilidad y es permanente. ¿Cuál es la diferencia con transgresión? La transgresión, en cambio, es un acto individual que tiene carácter pasajero. ¿Se entiende? Una vez que se pone una barrera, no pasarás, y yo la paso, transgredí. No me mantengo saltando esa barrera, ya la salté. En el estado que me mantengo es en un estado de culpa y de pecado permanente. ¿Se entiende? La diferencia entre pecado, vuelvo a explicarlo, porque es muy importante. El pecado, en los textos que estamos viendo, es un estado de culpabilidad y es algo permanente. Y la transgresión es un acto individual que tiene carácter pasajero. Es, no robarás. Perfecto. Cuando robo, ya transgredí, ya me pasé el límite, pero quedé en un estado de culpabilidad permanente. Bien, conclusión. Por lo tanto, todos pecaron, todos pecaron, no en forma del acto concreto, pero sí en la forma de haber caído todos en el mismo estado de culpabilidad. ¿Qué está diciendo eso? No en la manera que transgredió Adán. No comimos ahí el fruto similar a él, no hicimos el mismo pecado, pero ese pecado que cometió Adán nos transfirió la culpa a todos. Solo Adán pecó en ambas formas, comió el fruto y le quedó la culpa. Solo Adán saltó la barrera y quedó en un estado de pecado. Solo Adán saltó la barrera, pero el estado de pecado fue para todos. No sé si puedo ser más claro con esto. Le aseguro que me es difícil. Pero la Biblia dice que aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, bien, el cual es figura del que había de venir. Adán es figura del que había de venir, pero no lo es por el pecado que cometió. De otro modo, y tampoco por el pecado actual, porque si no Dios podría sacar a Adán y decir que todos nosotros somos figura de Cristo. No. Adán es el único ser humano en la tierra que es figura de Cristo. ¿Por qué? Porque Adán fue el representante legal puesto por Dios para todas las generaciones y Adán cayó y tiró a todos en la misma desgracia. Ningún otro hombre peca y deja toda una nación tirada. Ningún otro hombre peca y tira a todo un mundo por la borda. No existe eso. Cada uno por su pecado morirá. Pero Adán no funcionó así con Adán. Por eso Adán, en la parte negativa de haber pecado y haber tirado toda la humanidad al suelo, Cristo, Adán es figura de Cristo, que su accionar, que su obrar va a traer gracia, favor a todos los que confían en Él. La actitud de Cristo también va a ser pasada a su descendencia. Y acá le va a gustar, le va a encantar que Cristo sea nuestro representante. Acá acerca otra pregunta. ¿Quién es tu representante?
¿Quién es tu representante? Sería bueno que lo puedas entender. ¿De qué manera es Adán la figura de Cristo? ¿De qué manera? La respuesta es, así como Adán llegó a ser para su descendiente, aunque estos no comieron del árbol, la causa de la muerte que fue introducida por el comer, así Cristo llegó a ser para los suyos, pese que estos no realizaron ningún acto justo, el proveedor de la justicia que Él nos donó a todos nosotros por medio de su cruz. Así como Adán en su pecado tiró en desgracia a todos, Cristo Jesús en su obediencia llevó a los que creen en Él a ser justos. Este es el mensaje de todo. Esta es la columna vertebral de Romanos 5 del 12 al 21. Por tanto, la semejanza de la transgresión de Adán se halla también en nosotros, ya que morimos como si hubiéramos pecado igual que Él. Y también se halla en nosotros la semejanza de la justicia de Jesús si creemos en Él, ya que vivimos como si hubiéramos cumplido como Él. Vivimos como si cumpliéramos la ley porque la cumplió Él. En virtud de esta semejanza, pues Adán es figura de Cristo. ¿Se entiende? ¿En qué es figura? Bien, vamos a leer del 15 al 19. Y acá el apóstol va a decir, pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. ¿Quién? Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Esta es la conclusión. Como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justicia de vida. Y si no te quedó claro el 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. El apóstol Pablo con este texto va a contestar la pregunta que hicimos. ¿Cómo es posible que lo realizado por Jesús en un momento de la historia haya tenido un efecto tan poderoso para todos los que creen? Bien, dice el apóstol, pero el don no fue como la transgresión. El apóstol menciona la gracia y el don muchas veces en estos pasajes y juntos. Y como si fueran dos cosas diferentes. Pero lo hace para poner de relieve claramente que la figura del que había de venir, que es Jesús, que si bien somos justificados, como dice Romanos 5:1, por la fe, recibimos la gracia, sin embargo no la recibimos como premio a nuestro mérito,
sino que esta gracia es un regalo que el Padre dio a Cristo para que éste lo diera a los hombres, como está escrito en Efesios 4:8, que dice así: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Cristo es el paladín que bajó al valle de Ela a pelear contra Goliat, venció y nos liberó del reino de las tinieblas. Es Cristo el paladín que bajó a luchar contra nuestro enemigo, el pecado original, y lo cortó de raíz. Es Cristo quien peleó contra Hidra y la venció y ya no más. Es Cristo. Y es Él que después de vencer dio la salvación a los que Él quiere darla. No tiene obligación de darle la salvación a nadie, sino a quien Él quiere dársela. Este don nos llega por la gracia de un hombre. ¿Lo leíste? Me encanta eso. 15, al final. Por la gracia de un hombre, por los méritos de un hombre, por el carácter de un hombre, por la actitud de un hombre, por la firmeza de un hombre, por la obediencia de un hombre, por el amor de un hombre, tenemos esta salvación tan grande. Es por uno que los muchos son bendecidos, de la misma manera que por uno los muchos fueron condenados. ¿Ves? A ti que no te gustaba el representante Adán, ahora te encanta el representante Jesucristo. Dios utiliza el mismo patrón. Un representante federal. Un representante de pacto que represente a todos los que creen. Y este es Jesucristo. Hermanos, el 18 dice, así que. Acá están las conclusiones. La justicia de uno. La justicia de uno no se refiere a un acto particular, sino en general a la obediencia de Cristo. Todo lo que hizo Cristo, el humillarse, el bajar, el hacerse hombre, el vivir, el no importarle. Yo si fuera Dios, está bien, me hago hombre, pero mínimamente no paso necesidad, qué sé yo, en algún palacio. No. A una aldea la más desconocida, humilde, 30 años, nadie se percató de nada. Qué barbaridad este Dios que tenemos, qué poderoso que es. Las conclusiones nos llevan, y cuando acá dice el texto que el Señor a muchos, el 17 es muy importante. Al final, ¿para quién es que Cristo obtuvo la victoria? Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben. ¿Todos? No. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Esto es los que creen de San Juan 3:16. Es por ello quien murió Cristo. Es por ello quien dio la vida. Amén. Vamos al 20. Y el 19 dice, por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por lo que Cristo hizo, tú eres declarado justo si depositas tu fe en Él, si crees en Él, si le sigues, si abandonas tu vida, si te niegas, si tomas tu cruz, si le sigues, si te olvidas de ti y le sigues a Él. Serás constituido justo, dice la palabra. Versículo 20. Vamos a ver ahora la importancia de la ley. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, fíjese que acá dice que el pecado reinó. Pasado. Es necesario entender lo que acabo de decir.
porque Dios no nos ha llamado para vivir en la inmundicia. Dios no nos ha trasladado a su reino para que permanezcamos en pecado. Dios no nos ha llamado para que andemos en derrota. Dios no nos ha llamado para que el pecado reine. Ya el pecado, dice, reinó para muerte. Así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Déjeme que le dé una narrativa que me dio Calvino. Calvino dice esto: es cierto que antes de la ley los hombres eran como pobres gentes sobre el mar, con su barco roto en pedazos, y sin embargo, como a ellos en su perdición les parecía navegar con toda seguridad por sí mismo, fueron sumergidos hasta el fondo y como abismados, con objeto de que su liberación fuese más evidente y gloriosa contra toda comprensión humana, y retirados del abismo para ser conducidos al puerto de salvación. Calvino está diciendo que antes que venga la ley, los hombres andaban en un mar enorme, con su barco hecho pedazos, pero según ellos, a su imaginación y a su pensamiento, se sentían que andaban navegando bien. Y vino la ley como un brazo y los sumergió hasta el fondo para presionarlos, para que pidan ayuda y se den cuenta que están perdidos y valoren la salvación de Cristo para ser llevado a un puerto seguro. Eso es lo que Calvino me quiere compartir. Porque, hermano, es condición humana ir al encuentro de cuanto se prohíbe. Bien se prohíbe algo. R.C. Sproul dijo una vez: ¿tú quieres que te destruyan el jardín? Pon un letrero que diga prohibido pisar el césped, te lo despedazan. Y es verdad, por naturaleza nos prohíben algo y ya queremos quebrantarlo. Pero dice, y sigo reflexionando, pienso que aquí la ley se habla del aumento del conocimiento y de la obstinación, porque la ley pone delante de los ojos del pecador humano de tal manera que el hombre está obligado, lo quiera o no, a contemplar delante de sí la condenación que les está reservada. Por este medio de pecado, que de otra forma los hombres arrojarían a sus espaldas, la ley lo que hace es agarrarle el rostro y decirle: mira, mira lo que hiciste, mira, mira. Eso es la ley, es agarrarte la nuca y mostrarte lo que has hecho, pero bajo ningún punto de vista te salva ni te limpia. Antes el hombre transgredía simplemente los límites de la justicia, pero ahora con la ley se convierte en un menospreciador de la majestad y potencia divina. Ya no solamente comete pecado y su conciencia y su corazón lo acusa, sino que la voz de Dios es tenida en poco. Mas cuando el pecado creció, dice el texto que hemos leído, sobrepujó la gracia, sobreabundó la gracia. Después que el pecado ahogó al hombre, llevándolo al profundo, en nuestra analogía de Calvino, cuando lo llevó al abismo, la gracia de Dios fue más fuerte, fue más magnífica. Fue la gracia de Dios que nos rescató del abismo, nos sacó de las tinieblas, de la cual no podíamos salir, y nos llevó al reino de su Hijo para que andemos
en vida. Por eso dice Isaías 61:1 que fue el Señor el que vino al reino a vivir. Fue Dios que se hizo hombre y vino a este abismo. Fue Dios quien vino a ver al hombre que andaba en este océano agarrándose de las migajas o de las tablas de su barco, y en algunos casos los que conocían la ley, llevado al profundo del mar. Fue Dios quien vino a rescatar al pecador. Fue Dios. Por eso dice Isaías 61:1 que Él vino a liberar a los enfermos, a los cautivos, a los desconsolados, a los afligidos, a los oprimidos. Dios no vino a buscar a nadie sano, Dios encontró todos enfermos. Hermanos míos, voy terminando con esta reflexión. Dios nos ha llamado y nos ha trasladado a su reino. Y no puede ser que no seamos agradecidos. No puede ser que no nos esforcemos por vivir a la altura de este reino. No puede ser que nos comportemos como si estuviéramos en el reino de Adán. No puede ser que nos comportemos despreciando su ley. No puede ser que amemos las tinieblas más que la luz. O estamos en Cristo o estamos en Adán. ¿En quién estás? ¿En quién estás? ¿Quién es tu representante? ¿Quién te representa? ¿Adán o Cristo? Si te representa Cristo, tú tienes que andar como Él anduvo. Él no nos ha sacado de las tinieblas para que andemos con las lamparitas apagadas. Él nos sacó del mundo de la muerte, cuando estábamos con hidra, que nada podíamos hacer, y nos trasladó al reino de su Hijo. Jesucristo mismo nos rescató. Fue por su gracia, por su virtud, nos trasladó a su reino. Hermanos, ¿y vamos a andar en nuestras obras? ¿Vamos a andar en nuestros negocios? ¿Vamos a andar en nuestras convicciones? ¿Vamos a andar en nuestros pensamientos? ¿Vamos a poner por delante nuestros planes? ¿Vamos a decirle como le dijeron en el Evangelio a esa gente? Permíteme que primero termine mis cosas, entierro a papá, entierro a mamá, permíteme, he comprado un carro, quiero hacer unos buenos negocios, después. Si Cristo te ha llamado y te ha justificado, debes vivir en su reino. Debes vivir para Él. Te ha comprado con precio de sangre. Ya no perteneces más a Adán. Eres de Él. Y si eres de Él, andas en vida. Andas en vida. Tienes vida. No te gusta más el pecado. Andas en vida. Ya no somos como Adán. Pésimo representante. Y no había otro mejor que Él, pero no nos representó. Pero Dios, que no nos debe nada, nos mandó un mejor representante. Y nos ha trasladado a su reino. Y debemos dar la vida por Él y por nuestros hermanos. Hermano, comprometámonos a dar la vida por Él. Y andar en su reino como es digno del que nos rescató. Hermanos míos, ya no sé qué más puede hacer Dios para mostrarnos de dónde nos rescató, para que seamos agradecidos, para que estemos contentos. Mira, si tú haces un negocio de plata y te va mal, te puedo asegurar que te deprimes, que lloras, que te angustias y te sientes arruinado. Pero pecas y no te sientes igual. Pero ofendes a Dios y no te sientes igual. Cada vez que pecamos en el reino de su Dios, deberíamos sentirnos arruinados porque hicimos un mal negocio. ¿Puedes entenderlo? Te invito a que te vuelvas a Cristo.
Te invito a que seas un cristiano verdadero, que seas un cristiano que ya no tiene nada que ver con Adán. Hace mucho que ya no tengo nada que ver con ese viejo representante. Cambié de representante. Tenés que decirle a toda la gente, cambié de representante. ¿Cómo se llama? Cristo. Es el Señor. Bajó al valle de Ela a pelear contra Goliat y le dio una paliza y me liberó. Y ahora estoy contento y estoy agradecido. Quiero vivir para Él. Apagá la tele de una vez y dedícate a Él. Dejá de ver periodistas, dedícate a Él. Agarra su palabra, mirá el versículo, 1 hora y media, lo que sea, miralo. Decile al Señor, hablame. Señor, limpiame. Quiero servirte. No sé cuántos años más me queda. Quiero vivir para vos. Te puedo asegurar que este rey que destruyó a Hidra, que destruyó nuestro pecado original, que nos dio poder para ganar, ya no reina más la muerte en tu vida, sino Cristo. Vamos, tomemos confianza, animémonos unos a otros, fortalezcámonos, prediquemos, hablemos. Sea Cristo nuestro accionar, sea Cristo nuestro hablar. No me interesan que me digan fanático, amo a Jesucristo, es mi Señor, le debo mi vida. Compró un artefacto viejo, oxidado, que no servía para nada, y lo ha puesto en su reino, y lo está reparando, para que cuando Él venga, suene lindo para su Padre, para el Espíritu Santo. Vamos, mi hermano, vamos, que lo que hizo nuestro representante es mayor que lo que hizo nuestro antiguo representante. A Dios sea la gloria.